Bienvenidos en esta hora, Pastor Michael. Gloria al Señor, Dios me bendiga a cada uno de ustedes, amados. Estamos en dos cámaras ahorita. En dos cámaras vamos a estar hoy. Así que si nos ven ahí haciendo movimientos, a veces hacia uno, hacia el otro, es para poder, bendito Dios, transmitir en las dos cámaras. Estamos en este momento transmitiendo directamente desde el canal de Verdad Radical en Facebook y para YouTube. Y también estamos transmitiendo en vivo también para el canal de la Iglesia Misionera Levantando al Caído. Casi Nada. Bendito Dios. Entonces, a dos cámaras, siervo. Entonces, a dos manos. Pero igualmente, pues con todo el cariño y todo el amor del mundo para cada uno de los que se conectan ahorita, nos sintonicen. Recuerde que la idea es que todos los viernes en la mañana vamos a estar transmitiendo en vivo. Y pueda usted enviar sus comentarios, también hacer sus preguntas e incluso sus peticiones, ¿verdad? Si tuviera alguna petición, amén, amén. Pastor Michael también, juntamente con su congregación, pueden estar llevando sus peticiones también. Oración. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor Michael, tenemos bomba. Amén. Preparada. Tremendo, tremendo, amado, tremendo. Tenemos tema. Tenemos tema. El tema de hoy. ¿Cuál era, hermano? El tema de hoy, el amor de Dios no es lo mismo predicarlo que modelarlo. Qué fuerte, hermano. Se viene, se viene. Eso es tremendo, amado. No es lo mismo predicarlo que modelarlo. Wow. Y la palabra clave. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 35. Mientras venía para el estudio, el Señor incomodó mi corazón, amado Gary, y con esa palabra yo le decía al Señor, dime qué es lo que tú quieres que hablemos, que podamos aprender hoy, porque no es simplemente porque uno lo predica, ya uno está bien, no, sino que debemos de modelar ese reino de los cielos en la tierra. Y me llamó la atención lo que dice la Escritura. Voy a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro. Bendito Dios. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Dios mío. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, dice, y viéndole, oiga esto, fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite, vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3, dice Jesús, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bendito Dios. Fuerte. Vamos a hacer una pequeña oración, amado, sí, para que el Señor a entrar en tema y ahora sea ministrando nuestras vidas, sea tocando, verdaderamente restaurando, y que el fin de todo esto, hermano, no es señalar, juzgar, criticar, ni hablar de nadie, sino que la misma palabra, amado Gary, sea que nos confronte, la misma palabra sea que nos pegue contra la pared y nos instruya y poder aprender verdaderamente lo que significa verdaderamente seguir a Jesús. Padre y Dios bueno, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Padre, cada persona, Dios, que vaya hoy, Señor, a ver, Padre, este video, Señor amado, Espíritu Santo, sea ministrado, tocado y restaurado por tu presencia, por tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, gloria al Señor. Amado, ¿qué tema? El amor de Dios no es el mismo predicarlo que ¿qué? Que modelarlo. Modelarlo. Y es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es sencillo. No es sencillo, porque nótese
Mire en la escritura lo que dice en el versículo 30 del libro de Lucas, capítulo 30. Dice, respondiendo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote, y esto es lo que me llama la atención, amado Gary, que si vemos en el Nuevo Testamento, la palabra sacerdote y la palabra levita eran hombres prácticamente conformados, ¿verdad?, por los que servían en el altar. O sea, prácticamente hombres que se creían conocer el amor de Dios. Gente que se creía que presentaban el amor de Dios en la tierra. Eran conocedores de la ley. Eran conocedores. O sea, era gente que era muy preparada. No, muy espiritual, pongámosle que muy espiritual. Gente muy espiritual, gente que representaba, ¿verdad?, supuestamente ellos el reino, porque el amor de Dios estaba en ellos. Y me llama la atención porque el sacerdote era el que tenía que estar ¿dónde? En el lugar santísimo. Los levitas, hablando de los levitas, eran los que preparaban el templo. Lo que me llama la atención en estos dos personajes, el sacerdote y el levita, lo que Jesús quiere decir, lo que me llama la atención es que está mencionando a la iglesia. Ay, Dios mío. Aquella persona que dice conocer a Dios, pero en el acto no lo representa. Ay, ay, ay. En el acto no lo representa. Y esto me llama la atención. Porque hoy en día, hermano, mire, la iglesia de Cristo a nivel mundial está llena de dones, de talentos. Y eso es bueno porque la Biblia dice que es para edificación de la iglesia. Pero no solamente es en el conocimiento. No solamente es lo que yo aprendo. No es solamente en lo letrado. No es solamente en la información que yo tenga en mi mente o que me sepa un versículo bíblico. Lo que me llama la atención de este pasaje bíblico es que Jesús menciona a dos personajes, ¿cuáles? El sacerdote y el levita. Bendito Dios. O sea, esos eran los personajes que supuestamente tenían que representar, aleluya, la iglesia de Cristo en la tierra. Claro que sí. No eran personas, y encima, véase algo importantísimo, que la persona que está en ese momento, aquel hombre que descendía de Jerusalén, era judío. Era judío. Mire qué tremendo. Y su mismo, digamos que así, sus servidores, sus mismos hermanos. Sus hermanos eran los que en realidad deberían de preocuparse. Y son los que primero, dice ahí, el sacerdote pasó por aquel camino y viéndole, pasó de lejos. Pasó de lejos. O sea, estás viendo a tu hermano caído, estás viendo el proceso ahí en esa persona, y paso de lejos. Por eso, perdón, amado Gary, lo que tú decías en el tema, no es lo mismo predicarlo que modelarlo. Y es que y aquí vamos a pegar en un punto duro, y es que cuando yo, oiga lo que voy a decir, siervo, Suéltala, siervo, suéltala. Cuando yo conozco de la palabra, sé de lo que estoy hablando, me he leído la Biblia, y yo conozco toda la teoría, pero no lo practico. Ay, Dios mío. Soy un religioso. ¿Y eso es lo que estaba queriendo decir Jesús en esa ocasión? Sí, claramente, porque aquel sacerdote se supone que es la persona que debería llevar la luz del amor, de la palabra a aquella ciudad. La ayuda, extender la mano. La misericordia, el amor, debería estar ahí. Pero ¿qué pasa? Se quedó en palabras. Se quedó en pura teoría. Porque en la sinagoga se paran y dicen todo lo que debería hacer, todo lo que debería de hacer una persona, cuáles son las instrucciones, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo aquí, qué es lo allá. Dios nos manda a nosotros a hacer esto, hacer lo otro, aquí y allá. Pero a la hora, ese amor no existe. No se ve, no se refleja. No se refleja, porque cuando ya llega, el momento en el que se requiere que lo vivamos o que lo practiquemos realmente con cada persona, en este caso un hombre que está tirado herido, le pasó de lejos. Wow, qué tremendo. Y mire, porque hay un tercer personaje en la historia. ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis? Pero, espéreme, siervo, pero no vayamos todavía al tercer personaje. Aleluya. Que falta el levita. Santo. Aleluya. Falta el levita. ¿Quién es el levita? Los que sirven. Los que sirven.
Aquellos que pasan 24 horas metidos en la iglesia. trabajando para la obra. Para la obra. Allá, dele. Los que preparaban todo para el altar. Aquellos que están allá en el templo sirviendo, aquellos que están allá 24/7, que las familias lo oyen. No, y mire hoy, Dios mío, santo Padre, yo siento a Dios aquí. Dele. Porque hoy en día exigimos, oiga esto, aún los pastores exigen que los miembros estén en las congregaciones, sirviendo, limpiando, y es bueno, eso es bueno, porque es para la obra. También. Es que es para la obra, pero no es lo que yo pueda hacer para el hombre, que el hombre me vea. Y como yo estoy en el templo, entonces, para que el pastor me vea, para que vea que yo estoy bien, para que el líder me vea que yo estoy haciendo las cosas bien, estoy limpiando. Pero afuera, donde está la necesidad, donde había necesidad, ese hombre había sido golpeado. Hermano Gary había sido, y oiga, no solamente golpeado, dice que estaba casi muerto. Casi muerto, le habían dado una paliza. Casi muerto. Entonces me llama la atención, amado Gary, que el levita y el sacerdote representaban la iglesia del Señor en la tierra. Exactamente. Y qué tremendo, hermano, porque hoy en día, perdón, amado Gary, pero es que hoy en día no estamos representando el reino en la tierra. Porque tenemos teoría, tenemos palabra, tenemos aquí, tenemos allá, pero como tú dijiste, a la hora de llegada, hermano, nos vemos la necesidad de lejos y sabemos que están mal y no lo hacemos. O sea, no hay esa misericordia en nosotros muchas veces. Así es. ¿Por qué? Porque nos volvemos religiosos. El religioso todo lo conoce, todo lo sabe, pero no lo practica. Ahí estamos. Y es exactamente lo que estamos mostrando en este pasaje, que es una bomba para la iglesia hoy día, ¿verdad? Para confrontarnos a todos nosotros. A todos, porque de alguna u otra manera hacemos una selección. ¡Ey, santo! Hacemos una selección de quién verdaderamente es aquel judío que descendió. Porque decimos, no, vamos a servir, pero ¿a quién? No, y pues a los que no me conocen. Se viene la bomba. ¿Por qué? Porque es muy fácil predicarle a quien a uno no lo conoce. O predicarle al que le aplaude. O al que le aplaude. Pero qué duro es predicarle a quien sí lo conoce a uno. Dios mío. Se vino, ahora sí, amado. Se vino. Suéltela, amado, suéltela. Porque ahí yo no puedo predicar con palabras a quien a mí me conoce, yo no puedo predicarle con palabras. Necesito predicarle con hechos. Con hechos, con el ejemplo. Y ese es el asunto. Entonces, realmente viene un asunto de un tema importantísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente a mí que me conoce en la iglesia durante un montón de años, pero en realidad no me conocen una carátula mía? Ajá. Una parte de ti. Una parte, que es la que siempre muestro, pero en casa. En la calle. En la calle. En el trabajo. Ahí, en mi vida real, constante. Wow, Dios mío. Dos máscaras. Dios mío, eso es fuerte. Porque entonces el Señor nos quiere librar a nosotros de ser una persona que tiene doble ánimo, doble cara, sino que seamos genuinos en todo lugar donde estemos. Ser íntegros. Una sola cara, una sola máscara. Así es. Y no solamente la integridad viene por no pecar, sino también dice por no hacer lo bueno. No, yo no sé si me voy a entender. La Escritura dice, amado Gary, que el que sabe hacer lo bueno, oiga esto, y no lo hace, ¿le es contado como? Pecado. Como pecado. Vieron la necesidad de este hombre. Dos hombres. Conocedores. Dos hombres que servían en el altar. Dos hombres que estaban prácticamente, o dos personajes que pasaban las 24 horas dentro del templo. Pero ¿de qué le servía el templo si no lo reflejaban afuera? Hoy en día, lamentablemente, muchos se han conformado en cuatro paredes. Tenemos la iglesia, tenemos las cosas, está aquí, está allá, la gente tiene que venir. No, hermano, la Biblia dice que estos dos hombres, sacerdote y el levita, andaban ¿dónde? Afuera. Y vieron la necesidad y no hicieron absolutamente nada. Y qué duro es esa parte, siervo, porque tenemos lo que te estaba mencionando ahí. ¿Cuántas veces nosotros nos paramos a decir, mira, qué bonito, y decimos, tenemos que predicar, hay que hacer todo lo demás?
Pero cuando yo no puedo testificar con mis actos, Uf. Tremendo. soy un religioso. Soy un religioso. No puedo sostener aquella máscara. No, y es tremendo esto, porque yo voy a adelantarme un poquito. Dale, dale, voy a ahora sí, adelantarme. vámonos cayendo. Voy a adelantarme un poquito. No voy a hablar todavía del tercer personaje. Pero me llamó la atención eso que dijiste, Gary. Que no podemos hablar solamente, sino que la gente que conoce el testimonio, porque muchas veces las palabras van a sobrar. El testimonio es el que va a hablar de ti y hablar de mí. Y eso me llama la atención, amado, porque una vez, hace muchos años, teníamos unos jóvenes y andábamos evangelizando, ¿verdad? Por las casas, como hacen otras religión, ¿verdad? Algunas denominaciones, no religión, denominaciones, gracias, amado Gary, ¿verdad? Por eso, pero esa inquietud de tocar puertas, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio. Una mujer salió y me dijo, uy, qué lindo, hermanos, que están aquí compartiendo el mensaje de salvación. Hermano, y apareció un muchacho, mire, esto es real, y la mujer le dijo, oiga, no, hombres, ustedes andan con ese muchacho, ¿sí? Me dice, no, hombre, para ser como ese hombre. Mire, muchas veces uno lo dice así, pero a mí me sucedió eso. Para andar con un muchacho de esos, que no, usted no lo conoce todavía, a mí me impactó. ¿Por qué? Porque estaba dando, ¿qué? Mal testimonio. Yo me imagino a este hombre, amado, yo me imagino a este hombre, oiga, tremendo. Tal vez en el momento no los iba a reconocer, pero si este hombre, ¿qué tal si hubiese llegado después de todo eso y usted se lo encuentra en la iglesia? ¡Oh, Dios! Y usted puede haber pensado, mire, yo tuve la oportunidad para hablarle y no lo hice. Yo tuve la oportunidad para extenderle la mano y no lo hice. Yo tuve la oportunidad para darle aquí y no lo pude hacer. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nos convertimos en gente religiosa. Religiosos, hermano. Miren el... Vamos al tercer personaje. Exacto, vamos al tercer personaje. Vamos al tercer personaje, pero hay algo grande y poderoso en esto, hermano Gary. La dimensión del problema. Que esto queda marcado en el corazón. Absolutamente. De estos hombres. Ahora mire qué tremendo, dice. El tercer personaje. Tercero, en el 33, ¿qué dice? Pero un samaritano, y nótese que ese samaritano es una persona, de acuerdo a la historia, veámoslo así, una persona que era prácticamente un enemigo de los judíos. Ni siquiera conocían a Dios. Era un samaritano, era una persona que... No se llevaban, dice la escritura. No, era el enemigo prácticamente. Que iba caminando, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. A misericordia. Fue movido a misericordia. Uf. Vamos a pararlo ahí, vamos a pararlo ahí. Vamos a dejarlo en misericordia. Vamos a pararlo ahí. Bendita sea la gloria del Señor. Póngamele la pausa. Ojo. ¿Cómo que fue movido? ¿Quién lo movió? Tuvo que haber sido Dios. Uf. Tuvo que haber sido Dios. ¿Cómo que lo movió? ¿Sabe por qué, amado? Porque la escritura dice que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y oiga esto, tal vez se preguntarán y dirán, entonces ¿por qué Dios no puso el querer como el hacer en el sacerdote? Se viene la bomba. ¿Por qué no puso el querer como el hacer en el levita? Se viene. Es que ellos ya conocían. Ellos conocían la palabra, ellos conocían la escritura, pero no la vivían. ¿Y qué es el mensaje que Dios? Mire, yo digo algo a veces que yo quiero que los hermanos evangélicos cristianos, nosotros como hijos de Dios, me perdonen lo que voy a decir. No voy a justificar las personas del mundo. Pero muchas veces hemos visto, amado, más ayuda de la gente que no conoce de Cristo que aquellos que se dicen ser hijos de Dios. Ay, Dios mío, Padre. Ahí estamos. Yo quiero que me perdonen por esto, hermano, pero a veces hemos caído hasta en eso mismo, hermano. Usted le pide una ayuda a un hermano de la iglesia y dice, ay, hermano, mírate, que es que viera qué duro, hermano, que estamos aquí. Varón, y usted le habla o un inconverso, aquel que no conoce de Cristo, varón, y son más davidosos, son gente que corre más, aleluya, son gente que dice, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Yo no soy de la iglesia, pero ¿qué tiene? ¿Qué tengo que aportar? Hay gente, varón. Quiero ayudar. Quiero ayudar. Y son movidos. Y son movidos a misericordia. Porque nos enseña la palabra a nosotros, amados, que muchas veces nosotros hemos llegado en esa misma actitud del sacerdote y el levita. Pero vea esto, siervo. Vea esto. Dice entonces que aquel que era un
Es más, veámoslo así. Si aquel sacerdote o aquel levita se encuentra aquel samaritano, seguro le reprenden. Porque era el diablo para ellos, ¿verdad? Era el enemigo, era un incircunciso, era una persona pecaminosa, una persona que no conocía de nada, que jamás no era del pueblo de Israel. Que jamás ellos se jactaban, dice la Biblia, aquel sacerdote de aquí se jactaba muchas veces, con arrogancia. Eso es lo que causa la religiosidad. Orgullo, ahí estamos. Entonces, ¿por qué aquel samaritano fue movido? Bueno, porque tenía un corazón sensible. Pero el problema es que cuando nosotros tenemos mucho conocimiento, perdemos la sensibilidad. Ay, santo. ¿Por qué? Porque nos podemos llenar de orgullo. ¿Cómo se dice la palabra? Envanecemos en el corazón. Se vuelve un corazón duro. Oiga eso, hermano, eso es tremendo. Se vuelve rígido, se vuelve duro porque ahora ya yo considero tener la verdad. Santo Padre. Y entonces me vuelvo un verdugo. Me vuelvo un verdugo de la ley. Y eso era aquel sacerdote. Entonces cuando veía el mal, no lo veía con ojos de misericordia, sino que lo veía con ojos de justicia. Ay, Dios mío. De juicio. Tal vez decía, no dice la escritura, pero tal vez decía, está ahí porque se lo merece. Está, por seguro por estar en pecado. Por estar en pecado, entonces como el pecado es muerte, eso es lo que se merece. Eso es lo que... Bendita sea la gloria de Dios. Y amado, había sido asaltado, había sido despojado, lo habían golpeado, etcétera. O sea, una persona que está pasando, es un hermano que está pasando una situación, la vida le ha golpeado, quizá ha habido momentos difíciles. ¿Y cuál es nuestra actitud? No todos los que se acercan a Dios realmente son personas que ya lo han logrado todo. No todos los que se acercan a una iglesia son personas que ya han logrado todo. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Cuando se acerca alguien más bien que no conoce a Dios, yo más bien tengo que ser un ejemplo para esa persona de amor. Porque yo estoy esperando más bien muchas veces que las personas que se acercan a mí, o que se acercan a Dios, o se acercan a la familia, o se acercan a lo que sea, sean personas que ya modelen y no conocen a Dios. Así es. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Yo como sacerdote o levita, o como judío, veámoslo así, digamos, hablando de la... Pero veámoslo en plano nuestro. Yo como cristiano, como conocedor de Dios, soy el primer llamado a modelar. A modelar. Entonces, mi corazón no va a poder ser movido por la misericordia de Dios cuando tengo arrogancia y tengo orgullo en Él. Cuando mi corazón está lleno de hipocresía. Cuando está lleno de religiosidad. Y por eso es que a veces vemos, como usted decía, pastor, ahí vemos que la gente más bien... los de afuera, le llama a la iglesia, ¿verdad? Los de afuera son los que son más movidos y entonces más bien los juzgamos. Los juzgamos. Más bien entonces ahí es donde los juzgamos. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué estamos haciendo mal? Bendita sea la gloria de Dios. Iglesia, tenemos que despertar. Despertamos. Y es que es muy fácil ponerse del lado de la acera o cruzarse la acera. Sí, amén. Entonces, veamos ese... Evadir la necesidad. Entonces veamos evadir el problema. Y quitárselo de encima. Y cuando alguien me confronta, cuando alguien viene y me dice, mira hermano, ¿por qué? ¿Por qué estás actuando así con esa persona? El corazón endurecido, el orgullo de aquella persona no le permite ser movido a misericordia. Bendita sea la gloria de Dios. Qué fuerte, amado. Qué fuerte. Queremos saludar ahí a los que se están conectando. Mi amado pastor Franklin, vean, mire, Pastor Frank, Dios me lo bendiga en gran manera, le amamos de verdad de todo nuestro corazón, le amamos, ha sido un ejemplo verdaderamente para mí, un hombre de Dios, bendito Dios, la Iglesia Nueva Acción Internacional en Alajuela, enviamos saludos y un abrazo a la distancia, de verdad que le amamos a todos ellos por allá. Y seguimos, amados, esto es tremendo porque la misericordia de Dios no es tenerle lástima a la gente. Porque hay gente que confunde misericordia, compasión con lástima, amado. Y no, mire, vamos a un versículo bíblico en Mateo capítulo 5 versículo 7. Vamos a ir rápidamente.
Mateo 5:7. Mateo 5:7. Sí, Bendito, ahí estamos. Las Dice, bienaventuranzas. bienaventuranzas. Solo me voy a enfocar en un versículo bíblico. Bueno. Dice, bienaventurados ¿qué? Los, Misericordiosos. porque ellos, ¿Alcanzarán? misericordia. Mire qué lindo. Bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso. Dichosos, bendito Dios. Los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, nótese la historia que estamos ahorita comentando acerca de este hombre que fue hallado en el camino, dice la escritura, golpeado, casi muerto, ¿verdad? Pero lamentablemente el sacerdote y el levita no tuvieron misericordia. Y oiga lo que dice una de las bienaventuranzas. Bienaventurado, dichoso aquellos, ¿verdad?, que fueron misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuándo alcanzarán misericordia? Cuando sea el día. Cuando venga tal vez, aleluya, el momento. ¿Por qué? Porque entonces lo que dice la escritura, que todo lo que usted siembra, eso va a cosechar. ¿Qué es lo que cosechó el sacerdote y el levita? No tuvieron misericordia, no tuvieron amor, no fueron movidos por misericordia, no pensaron en la necesidad de la otra persona, no pensaron que ese hombre estaba necesitado y que si Dios no hubiese usado a ese hombre que ellos mismos juzgan, que ellos mismos, aleluya, tal vez extendieran su mano para señalarle, muchas veces Dios usa a esas personas de afuera. Yo a veces veo algunos videos donde hombres y mujeres que no tienen a Dios en su corazón comienzan a regalar dinero y me llama la atención porque yo digo, wow, qué lindo, gente que no conoce el amor de Dios en sus vidas, tiene misericordia más que aquellos que decimos. ¿Por qué decimos? Porque como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En la manera en que nosotros creemos conocer a Dios, que conocemos el amor de Dios, pero cuando se nos pone a prueba, ay Dios mío, cuando se nos pone a prueba, entonces mostramos lo contrario, hermano Gay. Así es. Eso no es sencillo. Y vea que moverse a misericordia es un asunto de acciones. Y de decisión. De decisión. Porque muchas veces, aquí viene otro asunto, muchas veces Dios nos mueve a misericordia, pero no accionamos. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Porque la religiosidad, como usted decía antes, amado Gary, nos ciega, nos endurece el corazón, el conocimiento. Pero me llama la atención, amado, que hay un pasaje bíblico, creo que está, ahorita lo vamos a tocar, pero voy a adelantarme un poquito, Dele. donde él dice que él prefiere, aleluya, la misericordia antes que los sacrificios. Bendito Dios, porque podemos hacer tantas cosas para Dios, trabajar en el altar, trabajar en la iglesia, ser un predicador, ser hasta un pastor, ser un líder, ser un diácono, un servidor, pero si el amor de Dios no está reflejado en nosotros, estamos haciendo las cosas mal, estamos siendo personas como religiosas. Porque no hay misericordia, no hay amor, no hay nada. Los frutos del Espíritu Santo no moran en esa persona. No están ahí, ¿no? Es más, mire, No hay no hay frutos. Podían predicar, podían trabajar en el templo, pero en esos hombres, en el sacerdote y en el levita, no habían frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces en este caso, pastor? Si estamos en una condición así. Bueno, si Jesús los está citando es porque es un error. Si los está mencionando como el ejemplo que no debe serlo, puesto que uno de ellos mismos respondió, de ahí, el que usó de misericordia con él. Entonces dice, ok, exactamente, vayan y hagan como él. ¿Como quién? Como ese hombre. Como ese hombre. Vaya, hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Entonces el mismo Señor Jesús está mencionando que eso es lo correcto. O sea, que la función que está realizando en ese momento, o el papel que está jugando el sacerdote y el levita, con respecto a los frutos que no está dando, santos, no es lo correcto. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquellos hombres? Arrepentirse. Arrepentirse. O sea, si nosotros hoy hemos estado en una actitud donde tenemos que reconocer verdaderamente que el amor de Dios ha faltado, claro, y la misericordia ha faltado, y he sido enjuiciante, he sido duro, no he mostrado el amor, se han acercado personas a mi vida que carecen de lo que yo he podido conocer, yo necesito arrepentirme. Aleluya. Un arrepentimiento genuino.
reconocer en el corazón. Si hemos sido esa iglesia que ha actuado así muchas veces, es mejor no ocultarlo, porque dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. ay, ay, ay. Qué Y entonces, tremendo. ¿por qué no prospera? ¿Por qué aquella iglesia? ¿Por qué aquel ministerio? ¿Por qué aquel pastor? ¿Por qué? Ahora, ya quitémosle esa parte tan espiritual. ¿Por qué aquella persona, aquellos sueños, aquellos anhelos, aquella cosa? Yo le oro y le oro y le oro y le oro a Dios y no prosperamos. ¿Qué está pasando? Y es el Señor hablándole al corazón diciendo, es ese corazón endurecido. Ese corazón que se ha endurecido, que está lleno de palabrería, está lleno de un montón de conocimiento, pero a la hora de la hora, A la hora de la verdad. a la hora de la verdad, a la hora de que tienes a un caído junto a ti, A un necesitado. a un necesitado, una persona que no conoce y está a la par tuya y necesita ayuda. Ese hombre que quedó ahí botado en el camino, ¿a quién va a recordar? Cuando haya sido levantado, ¿a quién va a recordar? Va a recordar a aquel samaritano. No va a decir al sacerdote, el de la iglesia. Voy a ir allá. No, yo no quiero ser como ellos. Ay, Dios mío, qué fuerte eso. Y ahí volvemos al punto. ¿Por qué hoy el mundo no quiere relaciones religiosas? ¿Por qué no quiere nada con religión? Porque para la gente cuando uno le habla de Dios cree que es religión. Ajá. ¿Por qué la gente hoy no quiere? Le pican las orejas. Ya no quiero escuchar de eso. Porque solamente hablan, pero no lo viven. Ay, ay, ay. No lo vivimos muchas veces. Entonces, ¿y por qué cuando yo soy levantado, entonces yo voy a recordar a aquella persona? ¿Quién? El que menos hablaba. Wow, qué tremendo eso, Gary. Qué tremendo eso. El que menos hablaba. Cuando ese hombre se levantó y tal vez le llegaron a él, a sus oídos, y le contaron. No, hombre, es que antes de usted pasó un sacerdote. Antes de usted pasó un levita. Y ahí estaba yo tirado. Y ahí estaba yo, o sea, vi al pastor, al evangelista tal, de renombre, Pasarme de ladito. pero pasó de lejos. No tuvo misericordia. Y es aquel momento donde uno le dice, mira, pastor, mira, fulano, mira, sutano, estoy pasando necesidad. Pasó aquel vecino que oye el reggaetón, que tira pum, 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 y lo levantó. Y Dios usó a aquel impío, aquel hombre que no tenía ninguna relación con Dios, Fue movido. aquel hombre que ni siquiera visitó una iglesia. Varón, es que hay que verlo, este punto de vista, amado. Nosotros tenemos la asignación, La responsabilidad. para marcar la diferencia en el mundo. ¿Y cómo nosotros no hemos podido hacerlo? ¿Cómo nosotros no hemos podido reflejar a Dios? No solamente por hacer algo social, no sé, no, sino por representar a Cristo en todo tiempo. Nótese que el sacerdote y el levita eran los indicados o los llamados para representar el reino, Para hacer la función para hacer la función. de Cristo. Porque Bendito Dios. Es la función de... Cuando nosotros llevamos un rótulo aquí en la frente, que algunos lo llevamos escondido, Debajo del sobaco. debajo de o debajo de la camiseta de Superman, ¿ok? Pero cuando nosotros llevamos la etiqueta de Cristo, Es que la etiqueta no se oculta. exacto, cuando nosotros llevamos la etiqueta de Cristo, nosotros tenemos la responsabilidad de representarlo a Él. Así es. A Él, no a una denominación, Eso. no a un apellido, no a un misterio, No nombre de iglesia. no, El reino. exacto. Es la responsabilidad de que si alguien me ve a mí, yo me parezca a Él. Oh, wow. Como decía Pablo, si me ven, no me ven a mí, me dicen, ¿eh? Y Así si me es. ven a mí, pues entonces sepan que yo me parezco a Él. Wow, Dios mío. Eso es fuerte. Qué lindo. Eso es fuerte. Entonces, dice entonces, dice acá, y acercándose, vendó sus heridas, Oiga, qué lindo. echándoles aceite y vino. Ahí se despojó. Ahí se despojó. Y poniéndole en su cabalgador, o sea, le dio su caballo, lo subió en su propio caballo. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Bendito Dios. Eso fue un pastor. Eso fue un pastor. Ese fue verdaderamente el trabajo de un pastor.
vendarlas. El que tenía que hacerlo, que era el sacerdote, no lo hizo. Ay, Dios mío. El que tenía que hacerlo no lo hizo. Nosotros fuimos llamados ¿para qué? Para vendar las heridas, para sanarlas, para cuidar a esa persona. Hoy en día, hermano, mire, es tan fácil decirle a una persona, varón, váyase. Si usted quiere irse, váyase. Varón, ¿quiénes somos nosotros, los hijos de Dios, para echar a alguien, varón, de un lugar? Ah, no, es que como no lo hace como yo quiero, entonces váyase. No es necesario. Qué fuerte, qué fuerte. Váyase, porque entonces la verdad es que si usted piensa de esa manera y yo estoy pensando de la otra, entonces váyase. Si a usted no le sirve, váyase. Qué fácil. Ah, entonces ¿de quién es la obra? ¿Del hombre Entonces, o de Dios? Ajá. Ay, Dios mío, Entonces, Padre. ¿de quién era la propiedad? Estás echando a alguien del trabajo cuando no eres el dueño. Ay, Dios mío, Padre de gloria. Es que es una realidad, hermano. Y hoy en día vemos a estas personas y las echamos. No me importa si están heridas, no me importa si están lastimadas, no me importa si están... Y es que exacto. ¿Y qué estoy esperando yo? Que más bien los que vienen de afuera vengan ya perfectos. No. Que ya vengan sabiéndolo todo. No. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Ahora, ¿qué representa un templo? La iglesia somos nosotros. Pero ¿qué representa un templo? Una estructura, vamos a hablarlo de así. Varón, cuando alguien llega del mundo, llega herido, golpeado, y la función del pastor, de la iglesia en sí, no vamos a hablar de una sola persona, porque esto no se trata de una sola persona. Esto se trata del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos representamos el cuerpo de Cristo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ver a ese hombre con misericordia. Con misericordia. Uno. Segundo, ponerlos en el lugar de él. Despojarnos, como tú lo dijiste. Él se despojó del aceite y del vino. Él le dio a él, lo sanó. Su cabalgadura. Oye lo tremendo de esto. Él sana las heridas, Él las venda, Él las cura. Él está cuidando a un hombre que no conoce, un hombre que se le presentó en el camino, pero fue movido a misericordia. La iglesia hoy en día dejó de hacer ese trabajo. Dejó el trabajo de vendar, dejó el trabajo de curar, dejó el trabajo, aleluya, de hacerlo por amor. Porque lo movió el amor a este hombre. No lo movió otra cosa, hermano. Lo movió la necesidad, y hoy la iglesia no está viendo esa necesidad. Ay, ay, ay. No estamos hablando solamente de un grupo de personas. Y no se trata tampoco solo de decir, mira, voy a ir a servir a los más necesitados. No. Es con la persona que se sienta a la par suya. Así es. Con el que viaja en el bus. Con su familiar. Con los familiares. Con mira, no, es que esos son pecadores. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Bendita sea la gloria. Ahí usted puso el pasaje bíblico. Y pues, ¿y aprender qué? Lo que significa misericordia. Y no quiero sacrificio, porque no he venido a llamar, oiga esto, a justos, sino a pecadores, ¿a qué? Arrepentimiento. Ahí estamos. ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote y el levita? Todo lo contrario. No se lo merece. Sí. No, por eso es que está así en esa manera. No, que Dios me sacó y entonces yo soy. Mire, hermano, hay una parte de la escritura que me llama la atención, que dice que al que mucho se le perdona, ¿qué dice? Mucho ama. Mucho ama. Y eso es lo que me llama la atención, amado, que el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Mucho ama. Entonces se va a acordar de dónde Dios lo sacó. Ahí estamos. Es lo que te decía justo ahora. Al que muy grave quedó botado en esa calle y lo juntaron. Ahora, cuando ese hombre se levante, como dijo usted, ¿usted cree que cuando él vea la necesidad y pase un hombre igual y ve la misma situación, él no va a correr? ¿Por qué no va a correr? ¿Por qué va a correr? Porque lo hicieron con él. Entonces, si Dios, amado, la pregunta es, si Dios lo ha hecho contigo también, ¿por qué tú no lo haces? Porque si el Señor lo hizo contigo, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué no tienes misericordia con aquellos, aleluya, que están caídos? Con aquellos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Un montón de veces. ¿Y por qué cuando alguien se equivoca con nosotros? Ay, no tenemos misericordia. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Queremos que nos justifiquen a nosotros. ¿Cómo nos cuesta? Queremos que nos levanten a nosotros. Queremos que nos perdonen a nosotros. Pero nosotros no podemos levantar. Nosotros no podemos perdonar. Nosotros no podemos edificar. ¿Por qué? Porque el orgullo nos gana.
Porque la soberbia, la arrogancia se ha metido tanto en la iglesia, hermano. Tanto, tanto. Es como dice la Escritura, que estando vino, dice, y durmiendo entró que el ladrón, metió la cizaña y se fue. Oiga eso, mete la cizaña y se va. Y cuando se dan cuenta, la cizaña está sembrada junto al trigo. Ay, ay. Y eso es lo que pasó, hermano. Ajá. Y dice allá en el 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios. O sea, encima, dinero. Dinero, inversión. Inversión. Oiga, y es tremendo. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. Uf. Digno de admirar. Digno de admirar. Y Porque a pesar de todo, perdón, amado Gary, a pesar de todo, saca de sus recursos se despoja. para bendecir a un hombre necesitado. Y yo no veo, por ejemplo, yo no veo a este samaritano, ahí de repente la Biblia no lo menciona, diciéndole, hey, ¿usted por qué está tirado? ¿No? ¿Qué fue lo que le pasó? Ah, ve, por andar usted de pecaminoso. Ah, ve, por andar usted de cochino. No. Mira, ¿qué fue lo que te pasó? No, yo no le voy a pagar nada, no le voy a dar nada, porque hey, hay juicio. No hubo preguntas. No. Nada más hizo lo que tenía ¿Qué hacer? que hacer. Mire qué lindo, hermano. Hoy o ayer, vi una persona que estaba, una mujer hablando y decía, vino un hombre, ¿verdad?, a pedir un préstamo, una plata. Y él llegó y le dijo, es que ocupo que me preste tanto dinero. Le dice, ajá, ¿cuánto ocupa? Tanto. ¿Para qué? Para comprar un elefante, ¿verdad? Entonces le dice, ¿cómo? ¿Para comprar un elefante? Le dice, sí, ocupo la plata que me la preste para comprar un elefante. Entonces le dice, pero tú no te has puesto a pensar lo que un elefante requiere. Necesita un establo más grande, necesita alimento, necesita vacunas, necesita aquí, necesita allá, todo. Y me impactó la respuesta del hombre y le dijo, yo vine a pedir una plata. Vine a que me pidieran plata, no vine a pedirle un consejo. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere ayudarte, pero te da las opciones. Hello. Te da las... Ah, bueno, es que si yo te ayudo, pero es que yo no sé cómo está usted en su vida. No. Si usted, Dios le puso a ayudarle, hágalo. No pregunte, ¿para qué o por qué? Ah, y me llamó la atención eso. Porque le digo, yo vine a pedir un préstamo, yo no vine a pedir un consejo. Y hay gente que quiere ayudar, pero a conveniencia, ok, yo te ayudo, pero necesito saber tu vida, ¿qué está pasando? Exactamente. No, si Dios te puso a ti que bendijeras a alguien, hazlo. Obedece nada más. Aquel hombre fue movido a misericordia y nadie, no fue movido a cuestionamientos. Eso. Qué linda esa palabra. Y mire que mover es moverlo. Ajá. No fue que él se movió. No. Fue movido, fue empujado. Empujado. Ay, Dios mío. La tradición, empujar. Fue empujado ¿a qué? A misericordia. No sabemos la vida del samaritano. Y entonces Jesús le pregunta a la gente que estaba poniendo atención, como ustedes ahorita que están poniendo atención. Aleluya. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? El prójimo. Oiga, no está hablando del hermano solamente. Prójimo es cualquiera. Sea conocedor o no sea conocedor. Exactamente, está diciendo, ¿quién de estos fue el prójimo? Nótese que cuando yo digo, o encontramos en la Biblia, la ayuda al prójimo y que el prójimo y el prójimo, pero no me comporto como si fuera mi prójimo. Uh-huh. O sea, no hemos entendido cómo cuesta. Eso es tremendo. ¿Quién fue el prójimo del que cayó? Uh-huh. ¿Quién fue el prójimo del que cayó? ¿Cuántos han caído hoy? Hemos caído. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores? Y horrores. Horrores, pecados. ¿Y quién se ha acercado como aquel prójimo? No, más bien juzgo de una. Usted, y usted diría aquel siervo de Canal 7, usted. Pero nadie se acerca para ser el prójimo. Para ayudar.
para ayudar, para hacer el prójimo. Se levantan para criticar y señalar, pero no para ayudar. Para ayudar. Ah, debe ser. No, aquel prójimo fue y le pregunta, ¿y quién fue? Y ellos le responden, de ahí, maestro. El que usó de misericordia con él. Bien han dicho. Qué tremendo. Ve, Entonces, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. uff, lo mismo. Wow, ¿Lo Dios mismo mío. de quién? Lo mismo del samaritano. No le está diciendo, bueno, vayan entonces y háganse sacerdotes. Vaya y hagan lo mismo que hizo el levita. Vaya y hagan lo mismo que hizo el sacerdote, pasarle por el lado, ¿no? Vaya y haga lo mismo que hizo aquel hombre. Oiga, qué increíble eso. Vamos a ir a la escritura en Lucas 18. Y vamos cerrando. Vamos a la palabra. 18 del 9 al 14 en Lucas. Ahí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos ¿Cómo qué? como justos. Oiga, déjémoslo ahí por un momento. A unos que confiaban en sí mismos como... Justos. ¿Qué pensó el sacerdote y el levita? Ellos creían en sí mismos que eran justos. La última palabra la tengo yo. La tengo yo. La sensación de la última Coca-Cola en el desierto soy yo. Soy yo. Si yo no predico, las cosas no se mueven. Ajá. Si yo no alabo, entonces el culto no se mueve. No se mueve. La gloria de Dios no cae si yo no estoy. No. Oiga lo que dice. A unos que confiaban en qué. En sí mismos. ¿Cómo como qué? Justos. ¿Y qué? ¿Qué dice ahí? Y menospreciaban. A los otros. Ay, Dios mío. Por eso no es lo mismo predicarlo que modelar a Cristo. Modelarlo. No es lo mismo, porque mire, hermano, hablar en una iglesia es sencillo. Motivar a alguien es sencillo. Hablarle del amor de Dios es sencillo. Tocar la emoción de alguien es sencillo. Pero representar a Cristo afuera, Donde la gente. modelar a Cristo, Ajá. Donde la gente me conoce. donde te conocen, donde saben quién eres. No puedo poner una máscara. No podemos poner una máscara. Y siga leyendo ahí, hermano, mire qué Dice, tremendo. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Ajá. Uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo aquí a la par. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Y entonces a la par. A la par. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Y nótese que vuelve a utilizar otra figura que no es los favoritos. Los que en este caso era el fariseo, o sea, el maestro de la ley. El que oraba. Ajá. El que ayunaba. El que diezmaba. El que todo era perfecto. Todo era perfecto ante el ojo del hombre. Ante el ojo del hombre. Pero ante Dios. Pero el publicano, entonces, estando lejos, no quería, ¿qué dice? Ni aún alzar los ojos al cielo. Wow. Sino que Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Os digo qué? Que éste descendió a su casa, Ajá. ¿qué dice? Justificado, Wow. antes que el otro. Porque cualquiera Oiga. que se enaltece será humillado. Mm. Y aquel fariseo se enaltecía delante de Dios Por las obras que hacía. por todo lo maravilloso que era. ¿Y el que se humilla? Aquel publicano se humillaba, fue enaltecido. Fue enaltecido. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Y con esto queremos cerrar. Cerrar. Dice que cualquiera que se enaltece, cualquiera que se enaltezca, será humillado. Por eso yo te voy a decir algo. Tengamos, no lo voy a decir tengan, vamos a ponernos nosotros, Vamos a porque la meternos. palabra nos habla a todos. Es para todos. Tengamos cuidado de que nuestro corazón no se enaltezca. Y cuando veamos la necesidad, no la pasemos por alto.
Si podemos ayudar, hagámoslo. Y nótese que no solo es una necesidad Física, exacto, puede haber una necesidad espiritual, emocional. emocional, viene gente golpeada tal vez de muchos lugares del mundo, de la calle, ¿verdad? En el caso mío, que salí de la calle hace 14 años y llegar a un lugar donde iba a sentir un rechazo, me hubiese preferido quedar en el mundo. Pero cuando yo llegué, vi y conocí el amor de Dios a través de muchas personas, que hoy en día tal vez esas personas cambiaron, amado Gary. Cambiaron porque se envanecieron en su corazón, se volvieron religiosos, se volvieron autoritarios, se volvieron señaladores, se volvieron injuriadores y se volvieron hasta aún enemigos de la fe. Pero nótese esto, hermano, que dice la Escritura que había un hombre, un fariseo, ¿verdad?, que se creía justo. Oiga, que se creía justo, pero menospreciaba. Y fue lo que pasó en esta historia. Vamos de nuevo otra vez con el modelo de la iglesia hoy en día. No podemos predicar y creernos justos y menospreciando a la gente. No podemos creernos justos y menospreciar al prójimo. No podemos creernos justos, aleluya, y menospreciar a mi hermano. No puedo, hermano, hacer eso. No puedo tener una doble vida siendo alguien en el templo y en la calle, no tener misericordia. Ser un ejemplo para la iglesia, pero no ser un ejemplo para la gente de afuera. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano Gary. No tiene comunión la luz con las tinieblas. No tiene. No lo soy. Y mire lo que dice. Unos confiaban en sí mismos, creyéndose justos, pero menospreciaban a los otros. Por eso narra la parábola de estos dos hombres que subieron al templo a orar, un fariseo y otro un publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba y dijo: Señor, gracias, porque no soy como este. Cuidado con creerse mucho espiritual y que es súper unido, pero menosprecia a su hermano. Menosprecia, ve la necesidad espiritual, natural, como usted quiera verla, y usted no hace nada por eso. No es simplemente, mire, nosotros, la honra y la gloria es para Dios. Nosotros le ayudamos al hermano Pastor Walter, ¿verdad? Que para nosotros el llamado que él tiene es un llamado pastoral. Para muchos tal vez no lo verán así, para los humanos, pero para Dios él es un hombre que ha llevado no solamente el alimento natural, sino también el alimento espiritual. Pero no solamente porque hagamos eso estamos bien, no. Sino que las necesidades están en todo lugar. Hay hogares disfuncionales, que papá se fue, que mamá se fue, que los hijos hoy están en las calles, hermano Gary, consumiendo porque tal vez papá o mamá se separaron. Y la ayuda que verdaderamente la iglesia debe de acudir, no está esa ayuda. Está el vecino que es inconverso, pero alimenta al joven, alimenta al niño. Y la iglesia ausente de representar. Va bien pidiendo para ella. ¿Sí? Señor, y representar la obra de Dios en la tierra. Bendito Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, amado. La verdad que... Y cerramos con entonces este pasaje que dice: id pues y aprended lo que significa, oiga, misericordia. Aprendamos algo. Misericordia, y misericordia es amor. Amor. Porque no podemos decir que eso abarca todo. Que amamos a Dios santo cuando no amamos al prójimo. ¿Cómo amamos al prójimo? No lo amamos. Sí. No podemos decir entonces amamos a Dios, Gary. No podemos decir que amamos a Dios y hacemos excepción de personas. Wow. Si ponemos un filtro, o somos o no somos. Este tipo de personas sí, este tipo de personas. Este me cae bien, este no me cae bien, a este no, a este sí. No, estamos afuera. Estamos errados, estamos errando al blanco. Entonces, aprender lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificios. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Wow. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado esta mañana con nosotros acá en Verdad Radical en Facebook y YouTube, y también con el canal de la iglesia misionera levantando al caído, donde sirve Pastor Michael, su esposa, Pastora Catherine. Pastora Catherine, los invitamos. Aleluya.
para que puedan también acompañarles domingo, A las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, miércoles, a las 7 de la noche. Bendito Dios. Alajuela Centro. 100 metros este de Repuestos Gigantes. Y transmitiendo también ahorita desde el estudio de Instituto de la Música Drum School aquí en Alajuela. Bendito Dios. Por si también usted desea Aprender. canto, guitarra, piano, batería. De todo, hermano, hay aquí. Todo, y también formación especializada para ministerios de alabanza. Estamos para servirles. Gloria al Señor. Contáctenos también por medio del canal de Verdad Radical. Bueno, nos vemos próximo viernes y Amén. también en el canal de Verdad Radical mañana sábado por la noche con el pastor Gustavo. Bendito Dios, conéctense. Conéctense. Eso va a estar tremendo también. 7:30 de la noche. Si Dios permite, vamos a estar también transmitiendo temas ahí interesantes, un poco Gloria a Dios. más de formación. Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Pastor Michael. Dios me le bendiga, mis amados, a cada uno de ustedes, allá en Verdad Radical también. Amados, estamos a 2 cámaras y también a la iglesia Misionero Levantando al Caído. Por este canal y por este medio nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes, primeramente, el Señor. Dios les bendiga. Hasta luego.